Vamos a preguntar algunos detalles porque además 2 de estos casos, si no me equivoco, están registrados en la provincia de Buenos Aires con Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense. Nicolás, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Aló? Hola, Florencia. Sí, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Nicolás, lo primero que te quiero preguntar es si es mitología, y te diría hasta mala leche, esto de difundir en algunos casos, hemos escuchado también algunos audios de gente que habla y dice que se ha identificado especialmente a pacientes con VIH y a personas que tienen sexo con hombres, a hombres que tienen sexo con hombres, para estos casos, cuando también vimos que hay cifras que hablan de que los niños menores de 15 años representan el 66% de los casos, así que no sabemos qué pensar. Tal cual. Bueno, puede haber una mezcla de todo, ¿no? Es cierto que es una enfermedad que se transmite por contacto de piel, y eso hace que, bueno, los contactos cercanos sean una forma de contagio. Si bien no está demostrado que tenga contagio sexual, pero bueno, sí en el contacto de piel con piel. Y en el caso de la epidemia el año anterior salió, ¿ustedes se acuerdan que sí? Esta es una enfermedad que existe hace muchísimo tiempo, es una viruela que tiene presencia especialmente en simios, y hay 2 tipos, no se le dice cepa, se le dice clado en este caso, pero sí. Bueno, el clado 2 fue el que el año pasado hizo un brote por afuera de lo habitual, y se vio, es cierto, más en personas o con una prevalencia superior a la que es la prevalencia habitual de VIH en la población. No solamente personas con VIH, pero hubo más, y sobre todo tuvieron casos más graves esa población. La de este año no está demostrado eso para nada. Este es el clado 1, especialmente un subtipo que es el 1B, que es un poco más contagioso y grave, que está afectando además a muchos niños. Así que en este caso difundir que tenga alguna relación o asociación con enfermedad de transmisión sexual es impreciso. Claro. El año anterior decirlo podía tener una relación que podría ser discriminatoria, pero también sirve como advertencia para aquel que sabe que tiene la enfermedad, que sea más cuidadoso respecto de los contactos de piel, ¿no? Y este 1B es el que no está en la Argentina o en esta región por ahora. Aún no llegó. Aún en América no hay ningún caso. Cree la Organización Mundial de la Salud, y por eso emite la alerta, que dada la contagiosidad, y además hay que agregarle, es 10 veces más letal. La otra tenía una letalidad del 1% y esta tiene una letalidad del 10%. O sea, es contagioso y más grave. Hay algún riesgo de más o menos esperable de que podamos ver casos en la región prontamente. Los casos que hay ahora encontrados en nuestro país en los últimos... Bueno, no tenemos comunicaciones habituales con el Ministerio de la Nación, no hay parte epidemiológico habitual, así que lo que uno puede recabar... Hay boletín epidemiológico, por lo menos ahí nos enteramos de 5. Claro, pero no alertas, y no hay COFESAS, y no hay, bueno, muchas cosas complejas. Consejo Federal de Salud. Tal cual. Así que no sabemos bien los tiempos de aparición, pero bueno, sí sabemos ahora que tenemos estos 5 casos nuevos, 8 en total, 2 tenemos en la provincia, son todos del clado 2, es decir, no el que es alerta en este momento. No tenemos paz, ¿no? Por otro lado, bueno, está bien, no se puede vivir y descansar en nada. Ahora, hablabas de esta idea de lo que podía interpretarse en su momento como una estigmatización. Yo hacía medio el chiste de el tema de si le decimos símica, mpox o no sé qué, pero todo en definitiva tiene que ver con los monos. Pero lo que leía era que además había una estigmatización y que por eso no se le decía más así, porque además la idea de que había surgido en en África, y hablar de los monos era, mirá cómo estoy con la estigmatización que tiré Francia, y hablar de los monos era también una estigmatización. Bueno, es una reducción, claramente, se la conoce como viruela símica hace muchísimo tiempo, y es cierto que hay 2 tipos, que se la conoce como de África Occidental o de África Central. Eso se hacía hace mucho tiempo, una enfermedad que no solía salir de su territorio de convivencia, es una zootopía, una enfermedad relacionada con animales. Pero bueno, eso porque al principio solo se contagiaba de los animales.
Bueno, porque es una enfermedad más habitual en animales, que en algunos casos se contagiaba a algunas personas, y si bien podía haber contagio entre personas, es poco eficiente y su reservorio son los animales. Recordemos que la viruela, que es una enfermedad muy parecida a esta, los síntomas para contar a la gente son de una enfermedad viral, es decir, fiebre, malestar, pero se le agrega adenopatías, ganglios, digamos, y unas vesículas que aparecen por ahí, ni bien empieza la enfermedad o quizás luego de ya una semana de que empiecen esos cuadros como generales virales, unas vesículas que son como como se ven en la piel, unas lesiones de la piel, a veces confluyentes, como muchas juntas. La viruela, que era una enfermedad que generó enormes epidemias y gran parte de la devastación de la población nativa de América, cuando la trae Europa, los conquistadores, y duró hasta el siglo XX, es una enfermedad que fue erradicada, la viruela de humanos, mediante la vacunación, porque el reservorio eran las personas. Esta es una enfermedad muy parecida, el virus y el origen del virus y su característica, pero sus reservorios son animales. Entonces, uno se puede contagiar de reservorio natural que son los animales, pero si se vacunan las personas no va a desaparecer, porque sigue habiendo otros animales que lo sostienen. Entonces, es por eso que se llama del mono, se la conoce de esa manera, o símica, porque su reservorio en la naturaleza son animales que se contagian entre sí, que eventualmente contagian personas. Siempre lo hacían muy ineficientemente. El año pasado llegó una alerta porque pasó a ser algo que llegaba a todo el mundo, o sea, era más eficiente el contagio entre personas, y este año, además de ser más eficiente, el riesgo es que sea un poco más grave. Más letal. ¿Y hay forma de prevenirse? Bueno, por ahora no. Por el tipo de virus uno podría pensar en que se puede desarrollar una vacuna. En el momento no tiene la escala poblacional, no tiene la cantidad de contagio, no es más que una alerta para el sistema de salud. Nosotros tenemos que vigilarlo para poder identificar rápidamente si existe algún caso, pero no es una gran preocupación social, por supuesto. Pero podría tener una vacuna. En este momento el tratamiento es sintomático, que sostenía aquellos cuadros más graves con internación y mantenimiento hasta que se cura aproximadamente entre 14 y 21 días después de haber empezado los síntomas. ¿Y está identificado quiénes son los que viven esos cuadros más graves? ¿Hay alguna particularidad? En este clado 1B todavía no está identificado. Sabemos que las personas inmunosuprimidas, por eso se hablaba del VIH, pero no solo, podríamos hablar de personas con tratamientos oncológicos o de otro tipo, tienen más riesgo de mayor letalidad. Pero como mencionabas vos, inmunosuprimido se le dice, que quiere decir que tiene el sistema inmune con menos potencia, ¿no? Eso puede ser por una enfermedad como el VIH o por un tratamiento médico como la quimioterapia. Eso es lo que se sabe de esta enfermedad. En este caso, el 1B, aparecieron más casos en niños, así que también hay que terminar de estudiar un poco la evolución de esta población. Y vos decías que no hay un diálogo fluido con el gobierno nacional, entonces, ¿cómo se está manejando el país? ¿Cómo le parece a cada provincia? Sí. Lamentablemente, eso yo creo que si esto sigue de esta manera, el acné, le decimos nosotros, la parte más alta del problema se va a ver en la próxima epidemia de dengue, que se va a venir probablemente muy grave, y ya estamos viendo que cada provincia establece sus propios criterios ante la falta de una coordinación nacional, y creo que eso va a ser desquiciante para la población, es decir, no saber a qué población se vacunará, en dónde, cómo, depende si cruza una calle, cambiarán las condiciones, así que creo que estamos ante un momento de una gravedad institucional respecto al sistema de salud inusitada. Espera, vos decís se viene una próxima epidemia muy grave de dengue, que ahora cuando vuelva el calor. Sí, este año está pasando algo que ya había sucedido antes, pero bueno, cuando algo se repite ya no es un error. Es que durante el invierno seguimos teniendo casos activamente en el norte argentino. No hubo una campaña de erradicación del dengue en el norte argentino durante el invierno. Tenía que haber sido una responsabilidad nacional enviar todas las fuerzas sanitarias necesarias para erradicar el dengue en el invierno, porque ahora ya no viene de otros países como sucedía todos los años el año pasado, sino que van a ser contagios de circulación interna, es decir, las personas que viajan de un lugar, el que lleva el camión con la comida, etcétera, puede traer rápidamente a las zonas que no tenemos en invierno
dengue, como por ejemplo la zona centro. Así que lo que siempre empezaba para marzo, este año va a volver a empezar en diciembre probablemente, como pasó el año pasado, y seguramente será de mucha gravedad. Y ya sabemos que va a subir el repelente también. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días, Florencia Gutiérrez te saluda. En el marco de lo que estás contando, te pregunto por qué cuando uno mira cómo está la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en el sector de salud, tuvo un recorte, por ejemplo, en el primer semestre el Ministerio de Salud del 27%, al conjunto de los hospitales nacionales el recorte fue entre el 15 y el 25%. Entonces te pregunto cómo están haciendo desde la provincia de Buenos Aires, que también está con menos recaudación y con menos recursos que le pasa a Nación, para paliar esta situación, esta falta de recursos en el sector de la salud. Bueno, estamos haciendo esfuerzos enormes, pero todo el tiempo sucede lo mismo. Si uno ve lo que está pasando en la provincia, tenemos que aumentar el apoyo alimentario a la población, porque Nación no lo está haciendo y porque hay cada vez más necesidad alimentaria. Nos pasa con medicamentos, hay mucha gente que no podía comprar, estamos nosotros desde la provincia proveyendo a los municipios de medicamentos de bajo costo para tratar la hipertensión, la diabetes, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos? Con muchísimo esfuerzo. Tenemos algunas herramientas de gestión muy bien aceitadas, hay algunos sistemas que funcionaban mal y que hoy después de ya 4 años de gestión, son muy eficientes en la recuperación del financiamiento. Por ejemplo, un crédito con el BID que nos permite hacer centros de salud y también mantener el programa de cáncer. O sea, hay muchas cosas que logramos hacer, pero también hay otras que necesitamos más acompañamiento. Por ejemplo, en la provincia tenemos 2 proyectos de ley para crear empresas públicas, una para manejar la emergencia y otra para la producción de medicamentos, que tienen que ver con lograr con menos de recursos hacer más cantidad de cosas y lograr que algunos terceros pagadores o financiadores que habitualmente no pagan al Estado lo que deben pagar, lo hagan eficientemente. También para eso necesitamos el acompañamiento de la oposición en la legislatura bonaerense, cosa que también es muy difícil y se retasea. Me quedé pensando en lo que decías de dengue. ¿Vos recomendarías que cualquiera que tenga la posibilidad se vacune? Porque estaba en algunas provincias del norte, vos decís que, bueno, el gobierno nacional no se ocupó, pero algunas provincias del norte empezaron a vacunar alguna parte de la población de manera gratuita, o sea, compraron algunas vacunas y empezaron a vacunar. ¿Vos dirías que en el país habría que vacunarse si uno tiene la posibilidad de pagarla? Sobre la indicación individual es compleja y tendría que contestar como médico y no como ministro, lo cual es complejo para el rol de ministro. Claro. La vacuna es buena, es segura, es muy eficiente, así que la verdad que es una buena vacuna. Es costosa, entonces también es cierto que tampoco hay una producción masiva como para poder abordar la vacunación de toda la población. Esos son los hechos reales. Individualmente es una buena opción la vacunación. En términos poblacionales hay que definir bien a qué grupos hay que vacunar, que son los que tienen más riesgo. Las dos tentaciones que hay para vacunar es a la población más joven, que son los que más se contagian, o a la población más, eso me refiero a 15 a 20 años, y la población más grande. Es una vacuna que no está aprobada en mayores de 60, así que sería de 50 a 59, que son los que más se mueren dentro de las personas que se contagian. Son los 2 grupos que uno querría vacunar más para reducir la tasa de contagio y la circulación de la enfermedad y para evitar la mortalidad. O también en otros lugares se ha optado por vacunar a personas que ya han pasado una internación grave, que estuvieron... Sí. Porque es cierto que el año pasado tuvimos circulación casi del 50% del dengue tipo 1 y tipo 2. Y este año todo hace pensar que va a circular el tipo 3, y ya creo que sabemos todo, pero debemos saberlo, que cuando hay distintos serotipos de contagio, uno se contagia primero con un dengue y luego con otro, hay mayor riesgo de enfermedad grave. Así que tenemos un riesgo mayor de enfermedad grave, entonces también podría uno decir, vacunar a aquellos que sabemos que tuvieron dengue porque estuvieron internados y tuvieron un cuadro grave, que en algunas provincias también es uno de los criterios de vacunación. ¿Y qué pasa en la provincia con la vacunación? Estamos trabajando en eso, todavía tenemos algunas semanas, por suerte, climáticamente, y dentro de poquitito lanzaremos todo el plan de dengue. O sea, el plan es que haya un universo que esté vacunado gratuitamente en la provincia. Estamos trabajando en eso, pero no, por supuesto, yo decía, ni siquiera alcanzan las vacunas, y no es como pasa con otras enfermedades donde la vacuna, por decir, yo contaba recién lo de la viruela, puede bloquear el contagio de esta enfermedad. El trabajo principal sigue siendo que no sea grave.
No, la erradicación del mosquito de las casas. Ah, ok. El trabajo para reducir el reservorio de mosquito. Las campañas para que la gente se ocupe. Sí, la gente y nosotros mismos. Nosotros tenemos un equipo muy grande de promotores de salud y lo que hacemos es un monitoreo donde aparece un caso, vamos a esa manzana y damos vuelta casa por casa para sacar todo tipo de reservorio. Eso son lo que hay que hacer al principio hasta que todos los mosquitos tengan dengue y ahí sea realmente muy difícil. Claro. Pero al principio uno logra ganar mucho tiempo y con eso muchos contagios haciendo el trabajo de prevención. Este trabajo que yo insisto que tenía que haberse hecho en el invierno, en el norte y erradicarlo de nuestro territorio. Pero coincidís con quienes sostienen que el trabajo de prevención es sobre todo concientizar en las casas, no la fumigación, o la fumigación es igual de importante, decís. Totalmente, la fumigación es poco importante, es poco útil y solo debe ser indicada por la autoridad sanitaria porque se utiliza el derribante, el mosquito la fumigación mata mosquito volando, pero no mata ni las larvas ni los huevos. Que es la clave. El mosquito, que es la clave. Entonces, si uno lo mata a las 48 horas, está de vuelta la población de mosquito volando. Entonces, lo que hay que hacer es erradicar los reservorios de huevos y de larvas, que son agua, lugares con agua en las casas de cada uno. Claro, ese además, es el trabajo principal. Lo más zarpado es que en los reservorios de agua no lo vemos, ¿no? No vemos las larvas. No, si uno está entrenado, sí. Nosotros siempre difundimos muchos videitos, uno aprende a verlos, son visibles. Okay. Lo que pasa es que por ahí están, supongamos, yo le he hecho muchas veces de trabajo en casa por casa, en los domicilios donde hay una pelopincho o cosas similares, del costadito donde el sol no da, que hay una pequeña sombrita, ahí se ponen los huevitos, que son bastante invisibles, y las larvas que son visibles, están en ese costadito. Y yo he visto pelopinchos que adentro tenían miles, cientos de miles de larvitas. Así que quizás uno piensa que está bien porque está del lado de la sombra y no son tan visibles, pero si uno lo mira tras luz, se pueden ver. Y cerrame la pelopincho en invierno, Juan Carlos, por favor. Es Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos atendido. Por favor, a ustedes, un beso. Un abrazo. 9:00 a.m.